Bienvenidos mis queridos hermanos y amigos al programa Hawái para Cristo. Es un privilegio poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra del Señor. Dios siempre tiene una palabra para nosotros, una palabra específica para cada uno de nosotros. Nos habla, nos corrige, nos consuela, nos da felicidad, nos da gozo, nos da paz. Él tiene todo en control de sus manos y qué bueno que Él nos conoce. Así es que bajo ese punto de vista, vamos esta mañana a escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga. Aquí, hermanos, les puse unos dibujos, unas fotos. Y en estas fotos, hermanos, se caracterizan por la celebración del Día del Perdón. El Día del Perdón Dios lo proveyó para el pueblo de Israel, para que una vez en el año viniera el pueblo y entrara a la presencia del Señor el sacerdote y sacrificaran los sacrificios que eran necesarios para que ellos pudieran ser perdonados. Y esa fue una forma de provisión que Dios puso. Dios todavía ha puesto un día para recibir el perdón, pero ese día para recibir el perdón está decidido por ti, porque Él ya perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, cuando ellos iban a sacrificar, sacrificaban 2 chivos, y esos chivos era una representación de lo que iba a suceder cuando sus pecados fueran perdonados. Uno de ellos era sacrificado ahí en Jerusalén, y era sacrificado en el monte de los Olivos, en representación del sacrificio que Jesús iba a hacer también en un monte. El otro chivo se llevaba, en la Biblia dice que se llevaba al desierto, y al principio lo llevaron al desierto, pero resulta que el chivo se regresaba, y ¿quién quiere sus pecados para atrás, verdad? Nadie. Así es que ellos decidieron, lo vamos a llevar y desde la montaña lo vamos a desbarrancar, lo vamos a arrojar para que muera y no se regrese, que los pecados no regresen. Dios puso un día del perdón y las personas esperaban ese día para ser perdonados. Uno de los problemas que hay en la gracia es la oportunidad de recibir el perdón cuando nosotros faltamos delante de Dios. Sabemos que en la gracia Dios nos perdona. El problema que tenemos, que muchas personas andan viviendo más en el pecado que en la gracia, y cuando se acuerdan de la gracia del Señor, vienen y reciben el perdón. El ayuno que ellos hacían cada año, en el principio, hermanos, dice que en la puerta del templo ponían una cinta roja, y si eran perdonados, la cinta amanecía blanca. Durante muchos años, la cinta aparecía blanca, aparecía roja. Llegó un momento, después que Cristo murió, en que jamás se volvió a hacer blanca, porque ya Dios había perdonado nuestros pecados. Entonces, esa fiesta es una tradición que por años se va llevando, y los judíos tienen 10 días del día de la fiesta de las trompetas al Yom Kippur para prepararse, para pedir perdón y para llegar al día del perdón para que Dios los perdone. Y esa mala costumbre la tuvieron durante mucho tiempo. De manera que si ustedes abren sus Biblias y leen en Isaías 58, ahí el Señor les reclama que su forma de ir a pedir perdón no era correcta. Y decía: clama a voz en cuello y no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiesen hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios
y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no nos hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscad vuestro propio gusto, oprimir a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunen como hoy, para que vuestra voz sea oído en lo alto. La hipocresía del pueblo llegó a tanto que Dios tuvo que decirle, ya no ayunen en la forma que ustedes ayunan. No, hermanos, el día del perdón, la próxima fiesta que será cuando el mundo se termine, porque la Yom Kippur es el fin del mundo. Cuando la gente llegue al Yom Kippur, en la última fiesta del Yom Kippur, del Día del Perdón, la gente tiene que estar segura de que ha sido perdonada. De lo contrario, el Día del Perdón es el día del juicio, la próxima fiesta que se vendrá. No voy a hablar de eso, hermanos, también solamente era una introducción para introducir el perdón de nuestros pecados. Uno de los problemas que tenemos es que muchas veces la gente a veces nos conoce mejor que nosotros, porque muchas veces ignoramos nosotros nuestras faltas. Hay cosas que se hacen que dicen, no tiene ningún problema. Si alguien vamos a decir, se toma una cervecita, no tiene nada de malo, cualquiera lo puede hacer. Si alguien hace cualquier ofensa, no tiene nada de malo. Si a alguien se le ocurre mirar alguna película que tenga algo de malo, dice, no tiene nada de malo, es cualquier cosa. Y la gente anda esquivando su responsabilidad y no le ha puesto atención a la gravedad del pecado. No le ha puesto. Y otro de los problemas grandes que tenemos, que para mencionar el pecado, muchas veces nos detenemos, porque no queremos ofender a la gente, porque no queremos que la gente se entere, además porque hay pecados que se oyen muy feos y que no los queremos oír. Pero otros sí conocen lo que nosotros hacemos. Y cuando otros conocen lo malo que nosotros hacemos, tenemos un grave peligro, porque estamos dando mal testimonio a la gente, y la gente no va a creer lo que nosotros le digamos acerca de Dios, porque nuestras obras no dejan oír el mensaje que nosotros traemos para ellos. Nuestra forma de vivir no da la oportunidad a las gentes para que nos escuchen. Entonces, en la Biblia encontramos un caso muy especial. Y hermanos, nos habla acerca de el pecado. Unos trajeron a un hombre al Señor Jesús, estaban en Capernaum, y cuando trajeron a este hombre, como no había lugar para meterlo, ellos, que eran sus amigos, lo llevaron a Jesús, y dice que entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro buenos amigos. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que él yacía. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando él le dice tus pecados te son perdonados, la gente empezó a decir: ¿quién es este que perdona pecados? ¿Quién es el que perdona el pecado? El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario se hizo para el perdón de los pecados en el mundo. Pero Jesús les decía: tus pecados te son perdonados. Y rápido reaccionaron y dijeron: nadie puede perdonar pecados sino solo Dios, porque la gente, para perdonarse sus pecados, llevaban sacrificios, y los sacrificios ocultaban su maldad, su pecado. Pero cuando Jesús le dice: tus pecados te son perdonados, hermanos,
Tyler leyó un texto muy poderoso, había dicho anteriormente, y Jesús, hermanos, pudo ahí mismo decirle la clase de persona que él era, la clase de pecados que él había cometido. Ahí delante de todos se lo pudo haber dicho. No lo hizo, pero sus amigos que lo traían, el pueblo que lo conocía, los fariseos, los sacerdotes y todos que sabían la maldad de ese hombre, se quedaron admirados. ¿Cómo puede éste perdonar pecados? Siendo que el pecado es un quebrantamiento a la ley. Y dice que todo aquel que peca delante de Dios quebranta la ley. Dice que el pecado es un placer solamente momentáneo. Por eso el Señor dijo que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice que el pecado es la cosa más engañosa que puede haber en la vida. El pecado engaña a las personas y les hace ver que esas cosas no tienen ningún problema, que son pasaderas, que se pueden pasar. Yo siempre les he dicho que en mi casa mi esposa era la ley y yo era la gracia. Porque muchas veces, hermanos, yo sentía en mi corazón, mi hijo Bobby, un día hizo una falta, mi esposa le quitó el carro por unas no sé cuántas semanas. Yo veía a mi hijo que se le quedaba viendo al carro, mi hijo acababa de agarrar su carro. Yo le regalé un carro que yo tenía y feliz con su carro. Se le subía, le cambiaba aquí, le cambiaba allá. Y cuando su madre le dice, te voy a castigar con el carro. Mi hijo miraba el carro y lo miraba y lo acariciaba, quizás hasta lo miraba. Y yo la gracia, ya dale el carro, mami, ya. Y mi esposa dice, no se lo voy a dar. Yo dije 3 semanas y 3 semanas. Hermanos, no nos dejemos engañar. Nunca le pasó un detalle a mis hijas, nunca se los pasó. Y jugando, hermanos, no me lo van a tomar a mal, pero jugando, en la mañana fui con Noemí y dije, mire usted, está creciendo bien grande. Noemí es la niña de uno de los siervos de Dios de aquí de la iglesia. Ya está creciendo bien grande y usted viene a las oraciones, viene a las veladas y ahora viene aquí. Pero está muy grande, ya va a andar corriendo. Pero allá atrás está su abuelita. Y dice su mamá, claro que sí, dice, esta va a ser educada. Hermanos, cuando los niños aprenden, cuando se les enseña, aprenden. Tienen la responsabilidad, pero una responsabilidad tan grande de enseñar a los niños, porque esos niños, hermanos, de la primaria que entran, absorben. Cuando llegan a los 12 años, si esos niños han sido educados, si esos niños han sido enseñados, si a esos niños se les ha enseñado la palabra, la tienen en el corazón. Pero ¿qué pasa con los padres? Los han descuidado, de manera que la mayoría de los padres, cuando llegan los hijos a los 13 años, dicen, es que es el diablo, es que no lo puedo soportar, es que no lo puedo corregir, es que no me hace caso. Perdiste la oportunidad de educarlo, de enseñarle. Siempre recuerdo el testimonio de mi hijo cuando él recibió al Señor como su Salvador personal. Siempre lo recuerdo, siempre recuerdo cómo creció entre las cosas de Dios. Siempre recuerdo cómo el temor está en su corazón, que si hacía algo, su madre se iba a enterar y entonces iba a haber consecuencias. Había algo que lo detenía, pero cuando a los hijos no les enseñamos, hermanos, a comportarse, entonces tenemos graves problemas. Por eso digo que los maestros tienen una gran responsabilidad. Yo veía a Tyler el otro domingo que subí, los niños bien quietecitos. Y yo los amenacé y dije, cuidado, se porten mal, él es policía. Y le dio risa, ¿no? Pero hermanos, es importante que nosotros tengamos eso en nuestro corazón. Los niños están aprendiendo. Yo tengo unos diálogos con 2 niñitos aquí en la iglesia que son mis pastores de los niños. Y uno de ellos viene y me da un mensaje que yo le dije que
que yo le iba a preguntar y me preguntó. Y me estaba dando su mensaje cuando llega el otro, el Andrew, con su Biblia que él trae. Si has visto la Biblia de él, toda destartalada, pero la ama tanto. Oh, sí, dice. Ese mensaje que él está dando es así, 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 así. Y me lo explica todo desde anterior. Digo, está estudiando, se le está enseñando, están aprendiendo. Ellos eso lo van a tener en su corazón. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y nuestros niños necesitan ese principio de sabiduría. De manera que van a llegar a los 13 años, pero todavía a los 13 años la corrección estaba ahí. Mi esposa mantuvo la corrección en un clavito, un alambrito que estaba ahí por mucho tiempo. Mi hermano se lo quitó un día, pero ese alambrito decía muchas cosas, corregía muchos problemas, hacía una obediencia absoluta en mi santo hijo, porque había una corrección. Entonces, cuando nosotros no tenemos ese tiempo para corregir el pecado, crecemos y la gente se da cuenta del pecado. El pecado esclaviza. Jesús les dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. El pecado es el enemigo mortal de toda la humanidad. Destruye la vida, condena el alma, engaña por el placer, pero tan solo con sus aguijones, con la muerte. Nadie escapa de los efectos del pecado. Nosotros fuimos concebidos quizás en pecado, entregados al pecado, y estamos condenados a continuar pecando, a menos que la gracia de Cristo intervenga en nuestras vidas y ponga un paro final. De lo contrario, seremos condenados y yendo al infierno por el pecado. Sin la sangre de Jesús estamos condenados, hermanos. Pero tenemos que entender esto. La única esperanza para la humanidad, para esta humanidad pecadora, es la cruz del Calvario, donde se derramó la sangre de Jesús. Solamente el Cordero de Dios puede quitar el pecado del mundo. Le dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios. Él quita y borra el pecado del mundo. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Estos amigos sabían quién era ese hombre. Para que ellos se quedaran admirados de que le estaba perdonando sus pecados, tenía que ser Dios. Porque, hermanos, a veces hemos cometido cosas tan horrendas, tan horribles, tan horrorosas, que ni nosotros mismos muchas veces nos perdonamos. Pero la gracia del Señor es diferente. Cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, podemos frenar el pecado. Cuando nosotros nos conocemos nosotros mismos y somos flexibles al pecado, podemos ignorar cositas que no tienen nada más de malo. No tienen nada. Ay, no vine a la iglesia porque fui con mi compadre a una fiesta. Nunca voy con él. ¿Por qué fuiste con tu compadre? ¿Tomaste? No, yo solamente la serví. No tiene ningún problema. Serviste las cervezas con tus manos, que recoges la ofrenda, que limpias la iglesia, que haces el quehacer en la iglesia, que vas al food bank, que vas con los niños. Con eso usaste tus manos. La gente no entiende, pero lo pasa por alto como frivolidad. Hermanos, la gente nos está mirando. Miren ustedes lo que pasó con una mujer que era pecadora. El fariseo invitó a Jesús a su casa y una mujer entró. Y miren el resultado. Dice que entró una mujer de la ciudad que era pecadora. Todos sabían. ¿Cuántos saben que somos pecadores? Pero que Dios ya nos perdonó. Esa es una bendición. Que sigamos pecando ya es otro asunto. Pero dice que esta mujer era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él,
a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Como si Dios, hermanos, no nos conociera. El problema que tenemos es que cuando vamos a Dios no queremos reconocer nuestros pecados. Y les he dicho, algunas veces ni nos atrevemos nosotros mismos a mencionarlos, de la gravedad que afectó nuestra vida el pecado. ¿Quién quiere hablar de una violación? ¿Quién quiere hablar de una traición? ¿Quién quiere hablar de un divorcio? ¿Quién quiere hablar de esto? Nadie. Duele en su corazón, duele en sus vidas. Y esto hace que la gente se endurezca y no reconozca. Esta mujer sabían que era pecadora. Jesús lo sabía de antemano. Pero el que la juzgaba era más pecador que ella y no se había dado cuenta, no se dio cuenta de eso. Por eso dice: no juzgues para que no seas juzgado. Pero en el momento que él está juzgando a esta mujer, se está juzgando a sí mismo. Porque Dios conoce todas las cosas. El fariseo le dice: si fuera profeta, si fuera Dios, si fuera hijo de Dios, conocería qué clase de mujer le está tocando. Y la verdad de las cosas, hermanos, es que a la iglesia llegamos toda clase de gente malvada. Y que por la gracia del Señor bendito perdona nuestros sucios y horrendos pecados. Eso hace una diferencia increíble. Cuando esta mujer, Jesús la encontró, hermanos, y le echó fuera 7 demonios, ella entendió la gravedad de su pecado y ella entendió el poder de Dios y el amor de Dios para ella. ¿Y quién era? El rabino de Galilea, Jesús de Nazaret. Cuando ella supo que estaba en casa, corrió. ¿Cómo le puedo agradecer su perdón? ¿Cómo puedo hacer para agradecerle lo libre que me siento, lo limpia que me siento, lo contenta que me siento? ¿Cómo se lo puedo agradecer? ¿Qué hizo, hermanos? Lo que el fariseo no hizo. Cuando lo invitaba a alguien a su casa, lo primero que hacía era: le lavaba los pies, le daba un beso y le ungía su cabeza con aceite. Simbolismo de una bienvenida. Pero este fariseo no hizo ni una ni otra cosa. Para que nosotros sirvamos al Señor, hermanos, necesitamos un agradecimiento profundo de nuestro corazón. Siempre recordamos cuando Él perdonó nuestros pecados, y eso es suficiente para que nosotros podamos servir al Señor con todo nuestro corazón, porque cuando nadie nos quería, Él nos amó. Los judíos se sienten privilegiados y se sienten únicos porque Dios los escogió a ellos. Y Dios les dice: ¿saben por qué los escogí a ustedes? Porque nadie los quería. Y si usted se da cuenta que muchas veces nadie nos ha querido, pero Dios nos ha acogido y nos ha perdonado. Aleluya. Le servimos a Dios por gratitud, por amor a Él, porque Él perdonó nuestros muchos pecados. Jesús conoce cada situación. Jesús conoce cada situación, y cuando Jesús andaba, siempre estaba mirando el pecado de las gentes.
Cuando llegó a Samaria se encontró una mujer que sacaba agua en el pozo y le pidió agua. La mujer le contestó como una buena samaritana en contra de los judíos, pero el Señor le dice: llama a tu esposo. Como si Dios no supiera. Le dice: no tengo esposo. Es cierto, dice, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y el que tienes todavía no es tu esposo. Hermanos, ¿y cómo sabes esto? Eres profeta. Hermanos, Dios conoce nuestra situación. Nosotros tenemos que entender eso. Decía al principio que a la iglesia viene toda clase de gente. Venimos todos los pecadores. Cuando a Jesús lo vieron con los publicanos, con las rameras, comiendo, los fariseos, si fuera profeta sabría qué clase de gente lo rodea. Jesús les dice: es verdad, pero los sanos no necesitan medicina, los enfermos necesitan medicina. Por eso es que Dios siempre va, hermanos, al hombre pecador. Cuando la gente entra a este lugar, hermanos, no los podemos señalar: mira cómo viene vestida, mira esto. No, hermanos, todos venimos así, sino de una forma, de otras. Algunas traen poca ropa, pero nosotros venimos muchas veces desnudos en el pecado. Pero como nadie sabía, nos sentíamos bien vestidos. Hermanos, usemos la misericordia de Dios, estemos atentos al Señor. Dios sí sabe quiénes somos. El problema que tenemos, hermanos, es cómo podemos nosotros decirle a una persona su pecado. Dentro del mensaje, en ciertas áreas evangélicas, está prohibido que se hable del pecado, del infierno y del diablo. No hablen de esto, porque si hablan de esto, la gente se ofende. Y si se ofende, pues se van los diezmos y se va la ofrenda. Y ese es uno de los graves problemas que existe en el mundo cristiano. Jesús no le importaba que los fariseos, los saduceos y todos los ricos se ofendieran. Hasta sus discípulos se ofendieron. Y dijeron: Señor, mira, la gente se está yendo. Se han ofendido por lo que tú les dijiste. ¿Oh, de veras? ¿Se quieren ir ustedes? También se pueden ir. Así es que, hermano, es importante que sepamos quiénes somos. Si supieras quiénes eres, entonces te darías cuenta de la gravedad, te darías cuenta de la necesidad de buscar de Dios. Porque como leyó Tyler el verso de Marcos 7, Jesús no se midió muchas veces para señalar el pecado. Y cuando Él lo dijo, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los malos pensamientos vienen cuando tenemos corazón malo. ¿Y qué es lo que sale? Las fornicaciones. Por eso los hombres siempre tienen que ver a las mujeres bonitas, porque la fornicación está en su corazón. Los robos, los homicidios, leía Tyler. Los adulterios, la avaricia. La avaricia es algo que se ve, hermanos. Cuando usted agarra y se va sobre las cosas, la gente lo ve. Las maldades. La gente muchas veces, que se muestran compasivos, pero dice: ojalá le caiga un rayo. Eso es maldad, hermanos. El engaño, querer engañar a la gente, eso no es correcto. La sensualidad. Y el Señor se atreve a decir todo esto. La envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. El hombre es contaminado en el pecado por el corazón. Por eso el Señor dijo que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Que tengamos cuidado de nuestro corazón, porque de él o emana la vida o emana todas estas cosas. Y si tú no te reconoces, si tú no sabes quién eres,
No sabes lo que hay dentro de tu corazón. Tu accionar, tu vivir, se dará cuenta que tienes un corazón malo. Y cuando alguien tiene un corazón malo, necesita una cirugía. ¿Para qué? Para que quiten lo malo. Proféticamente, hermanos, yo tuve un ataque al corazón y tenía 3 venas malas. Y el doctor las cortó, puso nuevas y sacó las malas. Y yo entendí, dentro de mi vida, entendí que necesitaba un nuevo corazón, una nueva restauración en mi vida, que no tenía que haber faltas en el corazón y que nunca se engrosara nuevamente con el colesterol del pecado para que los pensamientos y la maldad brotara y haga estrago de nuestras vidas. Cuida tu corazón, hermanos, cuida tu vida. También nosotros deberíamos llamar al pecado por nombre como el apóstol Pablo lo hizo. Jesús lo hizo y Pablo también lo hizo. Y hermanos, es incómodo. Por eso les decía que en algunos círculos cristianos no permiten que se hable de esto, porque es incómodo. Imagínense ustedes, Pablo le dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué decía esto Pablo? Bueno, Pablo, al igual que todo pastor, sabe la clase de gente que viene aquí. Pero aquí, hermano, no importa cómo vengan. Este es la casa de Dios. Aquí el Señor mora, esta es su morada. Y aquí el diablo, dicen en mi país, se friega y se tiene que ir. ¿Por qué? Porque Dios está en este lugar. Dios, San Pablo, hermanos, sabía quién llegaba a la iglesia. Y dice, estos eras algunos de ustedes. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya han sido limpiados y han sido purificados. Ya el pecado no tiene señorío de nosotros porque Él ha vencido el pecado. Y si Él venció, nosotros también vencemos. ¿Sabía Pablo bien quién era el culpable? A veces, hermanos, el ser humano, tenemos que ser confrontados. Porque a veces como que no nos damos cuenta. Cuando el enemigo nos hace hacer algo que no parece insignificante, no nos damos cuenta. Y si hicimos algo grave, pero ya pasó el tiempo, ya hasta se nos olvidó. Ya se nos olvidó lo que hicimos, ya no tiene mucho problema. Vamos a seguir adelante, gloria a Dios. Y muchas veces por eso Dios no nos escucha. Decía en Isaías 38, ustedes quieren que yo les hable y consultan a mí como si fueran muy buenos. Búsquenme, no sean hipócritas, no ayunen como ayunaron hoy. Busquen de Dios. Cuando se nos olvida lo que nosotros somos y nos ensoberbecemos, nadie, oiga bien, nadie en la iglesia tiene que hablar mal de otra persona. Algunas personas, fíjense ustedes nada más la gravedad del pecado, algunas personas dicen la verdad. Pero esa verdad la dicen con resentimiento. Y eso se llama murmuración. Cuando el pueblo de Israel murmuró contra Dios, le dijo, mira, aquí nos trajiste al desierto, con las fieras, con el viento. Aquí nos trajiste, no hay agua, no hay comida. ¿Y qué, hermano? ¿Era cierto o era mentira? Era cierto, era verdad. Pero estaban murmurando. Nosotros tenemos que darnos cuenta de la murmuración, del chisme, del pecado. Yo solamente le estaba diciendo la verdad.
y luego se le ocurre decirle la verdad a una persona equivocada. Y esa persona que le dijiste la verdad, se la va y se lo dice a todo el pueblo. Y para recoger el agua, qué difícil. Nunca le digas la verdad a una persona equivocada, porque esa verdad la va a usar contra ti el día que se enoje contigo. Tenemos que entender eso, hermanos. Pues hermanos, David cometió un pecado. Sus primos sabían del pecado que había cometido. Le había quitado la esposa a Urías Eteo, lo había mandado matar con la espada de Amón, y había cometido mentira, había cometido injusticia, había cometido maldad. Pero como ya había pasado un año, pues ya está todo arreglado. Hermanos, qué increíble cuando se nos confronta. Fíjense ustedes que cuando Dios les hable en la palabra, tómenlo como una confrontación de Dios. No se hagan de la vista gorda, como dicen. No, tómenlo. Dios me está hablando. Si está hablando directamente a tu vida por medio de la palabra, tómala. No es la casualidad, es Dios el que te está hablando. Y no la ignores. David ignoró lo que había hecho, pero Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Comían de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para quitar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Qué injusticia, hermanos. Y lo lógico está, como todos podemos pensar, eso está mal. Pero eso está mal porque otro lo hizo. Pero que nosotros lo hagamos, está justificado. No variqué, a nadie le importa. No, hermanos, nos olvidamos de nuestras faltas. Examine su vida, ¿cómo vino usted aquí? Examine su vida, ¿cómo vino aquí? Algunos viviendo en pecado con otro hombre o con otra mujer. Imagínense, ¿cómo vinimos aquí? Imagínense. Pero como pasó el tiempo y nos camuflajeamos, ya nadie se da cuenta. No, hermanos, Dios le dijo a aquel hombre: mi hijo, tus pecados te son perdonados. No puede decir de cuáles no, le iba a decir el Señor, cuántos que has cometido. Pero hermanos, una injusticia había sido hecha, y claro, todos podemos reaccionar a esta parábola. Inmediatamente David reaccionó. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Para juzgar a otros estamos re buenos, hermanos. Para señalar a otros estamos pero dispuestísimos. Pero para que nos señalen a nosotros, ahí sí nos ponemos bravos. Una de las cosas que agrava el problema del pecado es la falta de reconocer que se ha pecado. Una de las cosas graves en el pecado es nunca confesarlo delante de Dios. Una de esos problemas graves del pecado es no arrepentirse del pecado y pedir perdón. Si no se arrepiente, si no pide perdón, si no lo reconoce, jamás se le perdonará su pecado e irá al infierno por no haberlo confesado delante de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Es verdad.
Dios quiere que nosotros nos acerquemos, que busquemos de Dios, que busquemos su presencia. Dijo el apóstol San Pablo, que nadie los señale por ladrones, por malvados, por perversos, no. Que el siervo de Dios sea fiel, justo, sincero, apto para enseñar. Que gobierne bien su casa, que tenga en disciplina a sus hijos. Que no ame el vino, que no ame el placer. Dios nos demanda, nosotros como iglesia, hermano, para hacer la diferencia. Hawái, el hermoso Hawái, la isla de Hawái, en donde todos te miran. Aquí no es como en la Mela, que si tú vives en Pomona y te vas a Nogua, es lejos. Y si te vas a San Diego, nadie sabe. Pero en Hawái, hermanos, te están mirando. No falta quien en el camino te mire. Pues nosotros lo miramos, amén. Nosotros hemos mirado esto y vemos la gravedad o el compromiso tan grande que tenemos de que nadie nos juzgue, de que nadie diga mal de nosotros. Tenemos que cuidar nuestro testimonio a toda costa, porque una vez que se riega el agua, supe por ahí en la construcción que cuando le sucede algo a un constructor, inmediatamente todos los constructores saben lo que pasó. Que se robó unos espejos, que se robó unos cuadrados, que se robó unos de estos. Todos los constructores reciben un mensaje. Hawái es peligroso, hermanos. Pero que ninguno tenga en poco tu juventud. Pero sé ejemplo en palabras, en conversación, en fe, en pureza, en santidad. David dijo, este hombre debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Yo te bendije, yo te di la casa de tu Señor, yo te enriquecí. ¿Y sabes qué? Y te hubiera enriquecido mucho más si no me hubieras fallado. ¿Y sabe por qué Dios a veces tiene que pararnos y no venir las bendiciones de nosotros? Porque le quedamos mal a Él. Y porque los inconversos andan hablando mal del Evangelio por nuestra culpa. Qué peligroso, hermanos. Dios quiere hablar a nosotros para que nosotros entendamos el plan. Si pudiéramos clamar reconociendo quiénes realmente somos, Simón Pedro exclamó y le dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. El publicano oró a Dios diciendo, Dios mío, ten misericordia de mí porque soy pecador. Y el salmista en el Salmo 51 dijo, soy pecador desde el seno de mi madre. Perdona mi iniquidad y borra mi pecado. Los que tenemos la experiencia de la salvación y del perdón del pecado, una vez que Dios nos perdonó y nos limpió, hermanos, éramos unas plumitas. Yo recuerdo cuando el Señor me perdonó, eran las 11, 12 de la noche, iba para mi casa, pero iba como una gacela volando de una alegría y un profundo gozo y me sentía tan livianito porque Dios me había perdonado. Tenía 16 años, no conocía la pornografía, no conocía, ni siquiera nunca vi una mujer desnuda, pero era pecador, hermanos. Era pecador, la gente sabía que yo era pecador. Cuando hubo el cambio en mi vida, el Señor tuvo misericordia de mí y puedo dar testimonio de que Dios ha sido bueno con nosotros. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Yo no sé cuántos quieren ser felices esta mañana. Vamos a aprendernos este texto. ¿Les parece bueno? ¿Algo? ¿Se nos queda?
¿A cuántos se les quedó Job 1:1? Hubo en Uz de los caldeos un hombre llamado Job, varón recto, temeroso de Dios, ¿y qué? Y apartado del mal. ¿Se acuerdan? Repiten conmigo. Hubo un día en tierra de Ur, un varón llamado Job. Este varón era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hoy nos vamos a aprender este texto muy facilito, hermanos. Pero más que se lo aprendan, vamos a vivirlo para ser muy felices, para ser muy libres, para tener una relación con nuestro Dios. Y recordémoslo siempre. ¿Qué dice, hermanos? Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. A ver, repítanlo todos. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. ¿No es bienaventurado? Gloria a Dios. Una vez más, los quiero oír. 1, 2, 3. Con eso van a encontrar la felicidad en su vida. No lo olviden, que es bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrado sus pecados. ¿Por qué? La culminación. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, esta mañana Jesús está en medio de nosotros. Quizá algunos de nosotros no le dimos beso cuando entramos. Quizá no lavamos sus pies. Quizá ignoramos que veníamos a la casa de Dios. Pero Dios te conoce y Dios te perdona. Pero cuando tú besas, lavas y secas los pies del Maestro en un servicio limpio, con tu mente, con tu corazón, eso le va a agradar a Dios. Sírvanle al amo. El amo paga bien, hermanos. Sirvámosle al Señor. Él es fiel y justo. Él tendrá cuidado de nosotros. Él será nuestro fiel pastor, nuestro Jireh, nuestro Shalom, nuestro Rafa. Él es el que perdona nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias. Él es el que rescata del hoyo nuestras vidas. Él es el que nos corona de favores y de misericordia. Se lo debemos a Él. ¿Cómo no le vamos a servir? ¿Cómo vamos a servir hipócritamente con tanto amor con que nos amó y nos perdonó, hermanos? Nos perdonó nuestros pecados. ¿Se da cuenta usted de eso? Nos perdonó nuestros pecados. Hay personas que no pueden venir al Señor porque su pecado es muy grande y les gusta y les agrada y no quieren dejarlo y se les hace difícil. Pero esta mañana Dios quiere liberar a cada persona del pecado y de la maldad. Llámale al pecado por su nombre. No lo camuflajes. No digas, no, ahí tengo una relación más o menos. Pero no tiene nada de malo. No tienes una relación más o menos. Estás pecando delante de Dios. Estás haciendo mal delante de Dios. No le hagas el cuento. No te quieras escudar. Está mal lo que estás haciendo. Con Dios no podemos jugar. Él nos conoce, hermanos. Conocía al fariseo que era un hipócrita, que se hacía el santo. Conocía a la pecadora, que había sido pecadora, pero ya había sido perdonada. La conocía, sabía quién era. Y así Dios nos conoce. Levanta tus manos al cielo en el nombre de Jesús, en una actitud de que reconoces tu condición espiritual, de que sabes que Dios te perdonó tus pecados.
Sabes que Dios perdonó tu pecado. Sabes que Dios te perdonó y que solamente le confesaste. Que no tuviste que decírselo al pastor ni a la pastora, sino que se lo dijiste a Dios. Y Dios, en su misericordia, te perdonó. Dile al Señor: Señor, tú conoces mis rebeliones, tú conoces mis pecados. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, no me eches de delante de ti. Porque contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, esta mañana te pido que perdones el pecado de cada uno de su gran alabanza. Y que haya, Señor, en esta mañana, Señor, convicción. Que haya restauración. Que haya perdón de pecados. Que haya gente libre. Gente que viva feliz delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, derribamos toda fuerza del enemigo, reprendemos todo pecado de nuestra vida, todo pensamiento absurdo, malvado, perverso, lo echamos fuera por el poder de Jesús. Declaramos que tu sangre preciosa nos ha perdonado y que somos libres, Señor, por tu perdón. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos. Dirige nuestras vidas, dirige la vida de las personas. Mira aquella persona que se está, Señor del cielo, sintiendo redarguidas porque pecó delante de ti. No lo puede confesar porque se armaría un lío, Señor. Pero que esta mañana te lo confiese a ti, Señor. Que esta mañana tú lo perdones. Que esta mañana puedas sentir tu perdón, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Perdona a aquellos que quieren volver al pecado. Perdona a aquellos, Señor, que están viviendo en engaño, en robo, en malicia. Aquellos que están viviendo en falsedad, Señor. Aquellos que están viviendo en hipocresía, perdónalos. Haznos gente santa, gente preparada para tu reino, gente, Señor, libre por el poder de tu sangre bendita. Que no estemos atados a este mundo malvado, a las perversiones, sino que nos esforcemos cada día y clamemos a ti, Señor, misericordia. Por amor a tu nombre, ten misericordia de su gran alabanza, Señor. Prepáranos para tu venida, Señor. Prepáranos, Señor, para tu gloria y tu honra. Prepáranos. En el nombre de Jesús. Hoy es el día agradable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que confiesas tu pecado delante de Dios. Hoy es el día que te restaura. Hoy es el día que prometes servirle. Hoy es el día. Hoy es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos, nos regocijaremos en él. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial. Bendito sea tu nombre, por tu grande amor, por tu grande misericordia, por tu grande perdón, Señor. Si supiera la gente quiénes somos, a veces se quedarían admiradas de la clase de personas que somos. Las gentes no nos conocen muchas veces, pero nuestra forma de ser, de portarnos, solamente con eso la gente puede darse cuenta quiénes somos. Si se trata, por ejemplo, de la gente que vive en pecado, su forma de vestir, su forma de actuar, en muchos su forma de hablar, su forma de mirar, su forma de comportarse, se dan cuenta las personas qué clase de personas son. Ojalá Dios quiera que nosotros sepamos quiénes somos y qué somos delante de la presencia de Dios, y que entendamos que el perdón de Dios vino a nuestras vidas a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, y que todos nos desviamos
y todos pecamos delante de Dios y estábamos destituidos de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es la muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y que nuestros pecados fueron perdonados porque el Cordero de Dios, que borra y quita el pecado del mundo, vino a nuestras vidas, nos perdonó, nos redimió, nos salvó, quitó nuestros pecados, se llevó la cara que teníamos y ahora somos libres. Que eso nos sirva como testimonio para siempre caminar correctamente, que la gente sepa y nos conozca por las personas correctas, honestas, temerosas de Dios, alegres, gentes que están dispuestas al servicio, a ayudar a los demás, que sepan que Cristo vive en nuestro corazón. Es algo que nosotros tenemos que experimentar en nuestras vidas. Jesús vino a este mundo para derramar su sangre y librarnos del pecado, de la maldad, de la depresión, del vicio, de toda clase de maldad. Él vino e hizo libre al hombre. Así como el pecado entró por Adán, como dice la Biblia, así también la gracia, la misericordia por nuestro Señor Jesucristo fue hecha. Y ahora alcanzamos esa gracia por el favor de Dios en nuestras vidas. Mis queridos amigos y hermanos, yo no sé quiénes son ustedes, yo no sé cómo eres, Dios sí lo sabe. Y esto es algo que quiero que tú entiendas. Dios sí sabe quién eres. Él conoce todas tus faltas, Él conoce todas las buenas cosas que tienes, Él conoce todo. Pero si tú sientes en tu corazón que hay algo que no está bien, pídele perdón a Dios. Dile que perdone tus pecados, que perdone tus faltas y que te ayude para poder un día ir a su reino. Que no tengas que ir al infierno, sino que el Señor prepare morada para ti a través del arrepentimiento y del perdón de pecados por medio de la sangre de Jesús. En estos momentos, llega a la presencia del Señor, ábrele tu corazón y dile: Señor, aquí estoy. Te pido que tú hagas misericordia, que tú me ayudes, me dirijas y que, Señor, me des de tu gracia bendita para continuar en tu camino, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te pido que esta mañana tú, Señor, bendigas a cada persona que viene delante de ti y reconoce sus faltas y se postra ante tu presencia confesando sus pecados. Te pido, Señor, que nos perdones como me has perdonado a mí, Señor. En el nombre de Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana.